Quiero que abra su Biblia en Daniel, capítulo 10. Y cuando llegamos al libro de Daniel, capítulo 10, resulta que estamos llegando a los últimos mensajes, el último mensaje que Dios entrega a Daniel. El último. Y es un mensaje que quienes se encargaron de poner capítulos y versículos determinaron dividir en 3 secciones. Entonces tenemos el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Hoy solamente vamos a desarrollar los versículos 1 al 9. Y no quiero que olvide todo el recorrido que hemos hecho, porque hay una unidad. Todo libro es una unidad. Y el capítulo 1 empieza diciendo: yo soy Daniel, yo soy un joven que salí entre los 14 y los 17 años de la ciudad de Jerusalén, de los primeros deportados, y fui llevado a Babilonia, y en Babilonia me cambiaron el nombre y quisieron que adoptara las costumbres del imperio de Babilonia, pero determiné en mi corazón no contaminarme de la comida del rey. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la ley de Dios decía: no comerás ningún alimento sacrificado a los dioses. Daniel no tuvo problema en vivir en una ciudad diferente a la ciudad santa, no tuvo problema en estudiar algo que no fuera la ley de Dios, por eso estudió la ciencia de los caldeos, pero sí tuvo problemas con comer cualquier alimento que había sido sacrificado a los dioses porque la ley lo prohibía. Y ese era el corazón de Daniel, un corazón dispuesto a agradar a su Señor, siendo un joven de 17 años. Pero cuando llegamos al capítulo 10 encontramos que ya no estamos hablando de un joven. Han pasado 70 años, esta persona posiblemente tiene entre 84 y 87 años y Dios todavía lo sigue usando. Y hemos dicho a través del recorrido del libro de Daniel que lo importante no es tu edad, sino que lo importante es tu fidelidad a Dios. Lo importante no es si eres importante para otros, lo importante es si has determinado tu corazón y tu mente para conocer y obedecer a Dios. Eso es lo realmente importante. Y como Daniel se había dispuesto desde muy joven a agradar a su Señor, habían pasado 80 años, 70 años, y él todavía estaba allí al frente de su Señor dispuesto para servir. Y por eso Dios lo usó. Pero no es lo único lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de un corazón determinado a sufrir por su pueblo. Y el título de la enseñanza en esta mañana es El peso de la revelación. El peso de la revelación. Y ayer me decían, es que ese título que usted le puso a la enseñanza, ¿qué interpretamos a la luz de ese título? El peso de la revelación. Bueno, leamos un poco el pasaje y nos daremos cuenta de qué trata ese peso de la revelación. Y acompáñeme allí, Daniel capítulo 10, versículos 1 al 9. Y dice así: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. Y aquí, obviamente, cuando le dicen ese Daniel era el que le habían puesto por nombre Belsasar, usted se acuerda de Daniel capítulo 1. Y con esto enlazamos todo el libro de Daniel, es el mismo Daniel. El mensaje que había recibido era verdadero y era acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Versículo 2. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como una antorcha de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión.
Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de estar frente a tu palabra. Y te pido, Padre, que hables a nuestras vidas conforme a tu verdad y conforme al llamado que has hecho a cada uno de nosotros. Un llamado a salvación, un llamado a la obediencia, un llamado al servicio, un llamado a la fidelidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, este libro tiene la característica de que tiene que ver con un mensaje de Dios para el pueblo de Israel, un pueblo de Israel que está en el exilio, un pueblo de Israel, un pueblo judío que ha sido castigado por causa de su desobediencia, y hay un joven en un lugar lejano a quien Dios ha venido usando una y otra vez para entregar un mensaje. Y el primer mensaje que recibe es acerca de la necesidad de interpretar el sueño de un rey. Y después viene otro sueño y otra visión y tiene que ver con la manera como Dios ha de distribuir el poder en las naciones que van a tener algo que ver con el pueblo de Israel. Después recibe una visión en cuanto al conflicto entre dos naciones, los medos y los persas. Posteriormente está afligido, han pasado 70 años y él va a los escritos y encuentra en el libro de Jeremías que dice que 70 años eran los años del castigo. Él dice, Señor, ya, 70 años. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Y recibe otro mensaje, la profecía de las 70 semanas. Y constantemente lo que hay en el corazón de Daniel es la necesidad de saber que su pueblo ha de ser restaurado, ha de ser, ojo con esto, perdonado de sus pecados. La necesidad de saber de que Dios va a acudir a restaurar a su pueblo. ¿De qué trata el capítulo 10 de Daniel? Bueno, el capítulo 10 de Daniel es interesante porque Daniel está pensando en su pueblo, está pensando en su nación, en que el pecado del pueblo sea perdonado. Y el capítulo 10 llega y nos muestra de manera general que los mundos espirituales están directamente relacionados con los poderes de los gobiernos del mundo y que intervienen en la historia del hombre. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con el perdón de los pecados? ¿Y eso qué tiene que ver con la restauración de una nación? Es todo. Recuerda que la caída del hombre afectó a la humanidad completamente. Adán y Eva pecaron y tú y yo vivimos como vivimos por culpa del pecado de estos hombres. Pero no solamente eso. Cada acción que tú y yo cometemos, cada pecado en contra de la santidad de Dios, empieza a abrir brechas en la manera como tú y yo vivimos y tienen repercusiones en el futuro. No solamente eso. El pasaje nos está diciendo que hay fuerzas espirituales. Y de alguna manera el pastor David viene enseñando el libro de Colosenses y está diciendo que Cristo es superior a todos los poderes, gobiernos, autoridades que están en los lugares celestiales. Hay fuerzas y dominios que están allí ejerciendo o intentando ejercer control en la esfera humana. Hay un conflicto. Y de eso habla el capítulo 10 de Daniel. Ahora, cuando usted revisa el pasaje, vamos allí
a entrar al versículo 1 de Daniel. Y dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y era acerca de un gran conflicto. Y él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Y aquí el versículo 1 de alguna manera debe ser interpretado como una introducción de todo lo que trata estos últimos 3 capítulos. Daniel recibe una visión y esa visión tiene que ver con un gran conflicto. Cuando usted lee el capítulo 11, nos está desarrollando un conflicto larguísimo. Van a haber 3 reyes, el cuarto rey de Persia vendrá y pondrá guerra contra los griegos y los griegos lo vencerán. Entonces los griegos empezarán a levantar un imperio y se dividirá el imperio y 2 de esos grupos van a tener conflicto, los Ptolomeos y los Seleucidas. Y prácticamente en el capítulo 11 de Daniel hay un conflicto de 400 años. Daniel 10:1 dice que la visión era verdadera y era acerca de un gran conflicto. Y puede ser interpretado de esta manera y tiene mucha consistencia. Hay otros que hacen referencia a la manera como internamente en el capítulo 10 encontramos que hay un ángel que intenta llegar a darle un mensaje a Daniel en respuesta a su oración y hay un conflicto espiritual donde el príncipe de Persia, o sea, unos ángeles poderosos que están allí conduciendo y sosteniendo el imperio persa para que se sostenga, no dejaban pasar al mensajero que le traía un mensaje a Daniel. Y hay un conflicto también, un gran conflicto. Independientemente de la postura que tomemos acerca de cuál es el conflicto, las dos son válidas y no interfieren con la interpretación apropiada del pasaje, que es el mensaje que encontraremos más adelante. Lo cierto es que independientemente del conflicto, lo primero es que el mensaje era verdadero. Y hay un contexto que es muy relevante aquí, y es el contexto histórico. En el tercer año de Ciro, rey de Persia. ¿Qué pasaba en el tercer año de Ciro, rey de Persia? ¿Qué sucedía allí? Y allí encontramos nuestro primer punto, un contexto histórico. Y en ese contexto histórico encontramos el contenido de la última visión. La ocasión de esta revelación tiene que ver con que aproximadamente hacía 2 años atrás, el rey Ciro ya había promulgado el edicto en el cual los judíos que quisieran regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad lo podían hacer. Hacía 2 años los judíos ya podrían haber regresado a la ciudad. Si usted regresa un poco al contexto de Daniel 9, la petición de Daniel es: perdona a tu pueblo y perdona a tu santa ciudad. El deseo de Daniel era que la adoración se levantara nuevamente en el lugar que Dios había determinado que se tenía que adorar. Y ya cuando llegamos al capítulo 10, pues eso es una realidad. Ya hay un edicto, ya hay un grupo que ha regresado a Jerusalén. El problema está en que, aunque han regresado, hay noticias. Y las noticias es que no ha sido fácil el regreso. No ha sido fácil la reconstrucción. No ha sido fácil llegar y adorar a Dios. Y aquí quiero compartirte una pequeña aplicación. Una pequeña aplicación. Las cosas, la restauración después del pecado no es fácil. La restauración de la vida de manera general y de la adoración después de haber pecado no es fácil. ¿Cómo lo sabemos? Pues el contexto en Esdras y Nehemías nos lo muestra. Fueron años luchando contra los enemigos de afuera, contra los enemigos de adentro, contra el desaliento de la voluntad. Y seguramente Daniel conocía eso. Era un hombre que servía para el gobierno. Estaba enterado de lo que estaba sucediendo.
Ese es el contexto en el que está Daniel aquí. Y en ese contexto llega la visión. A partir del versículo 2, vemos cómo se encontraba Daniel en medio de este mensaje que recibe. Cómo estaba anímicamente. Y dice, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. 3 semanas completas. ¿Cómo era evidente que estaba en duelo? Pues dice que no comía manjar delicado. Si usted tuviera la oportunidad de ir a un hotel donde le dicen que usted tiene todo incluido, y entonces usted baja ahí a la zona de comidas y encuentra un buffet, y obviamente usted encuentra el arroz blanco que se sirve usted en su casa, pero también encuentra un arroz amarillo, que es un poquito diferente, y hay un arroz con camarones, y hay un arroz de verduras, y hay una paella, y hay de todo. Escoja. ¿Usted qué escogería? ¿Escogería lo mismo que come en la casa? ¿Arroz blanco? Obvio, ¿cierto? Obvio que no. Usted va a aprovechar a coger el arrocito más diferente que de pronto no ha probado, y de pronto usted está cansado de la misma carne molida que hace todos los días en la casa, entonces no, un pescado bien exótico y cosas por el estilo. Daniel estaba acostumbrado a la buena comida. 70 años en el palacio. Podía decidir qué comer, qué no comer. Determinó por mucho tiempo no comer del alimento del rey porque estaba contaminado. Pero posiblemente ya cuando ocupó un lugar de preeminencia, él tenía sirvientes en su casa, él podía escoger qué comer. El asunto está en que Daniel estaba preocupado por algo. Y lo interesante es que el versículo 2 no nos dice qué fue lo que lo llevó a estar preocupado a tal punto de que no quiso comer manjar delicado. Había algo que lo tenía preocupado. Y por eso hice la introducción del contexto que nos daba el versículo 1. Porque posiblemente, y usted se da cuenta, pues, un ejercicio lógico básico, el 2 está antes del versículo 5, ¿cierto? Y en el versículo 5 apenas encontramos la visión. De tal manera que lo que preocupó a Daniel no era el futuro, sino lo que estaba viviendo antes. Lo que pasaba con el pueblo de Israel. Él estaba preocupado por su pueblo. Y precisamente según el contexto en el que Daniel está aquí, prácticamente estos días de duelo, de dolor, de contrición, de tristeza, dan justo con la fecha en que el pueblo celebraba la Pascua. Daniel estaba dolido, estaba preocupado, y eso lo llevó a él de alguna manera a ayunar. Ahora usted dice, Johan, pero aquí no dice que dejó de comer, simplemente dice que hizo a un lado el alimento delicado, la carne y el vino. Sí, es que precisamente eso es lo que significa ayuno. Ayuno no significa no desayunar. El ayuno significa abstenerse de cosas. Obviamente por eso cierta iglesia tradicional dice que usted puede ayunar el Nintendo, los paseos, ¿cierto? El ayuno significa abstenerse de, para dedicarse a algo. Y Daniel se abstuvo de alimento, de cierto alimento, incluso se abstuvo de ponerse aceites en su cuerpo. Como que de alguna manera dijo, no quiero atender a nadie, quiero dedicarme a algo especial. Y dice, versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has leído este pasaje? ¿A qué se dedicó Daniel durante 3 semanas? ¿Qué haces en 3 semanas? ¿Qué harías si la empresa donde trabajas te dice, te vamos a regalar 3 semanas pagas? ¿A qué te dedicarías? ¿Para dónde te vas?
Vamos para Punta Cana todos. Nos vamos para Coveñas. Se lo pagan todo. ¿A qué te dedicarías? Daniel se dedicó a orar por su pueblo. Daniel tenía una carga por su ciudad. Pero no porque fuera el pueblo al que él pertenecía. No es porque era la ciudad donde había nacido. La razón por la cual Daniel sentía un peso impresionante por su pueblo y por su ciudad es porque el nombre del Dios al que había servido estaba directamente ligado con lo que iba a suceder con su pueblo y con esa ciudad. Y es un peso, es una carga que tienen todos aquellos hombres y mujeres que entienden quién es Dios. Mira el caso de Moisés. Dios le dice a Moisés: quítate de medio, voy a destruir este pueblo porque son desobedientes, no hacen caso. Les digo que vayan para la derecha y cogen para la izquierda. Les digo que coman y no comen. Les digo que no guarden y guardan. Los voy a destruir. ¿Y qué hizo Moisés? Señor, no los destruyas. Es que tu nombre está ligado a este pueblo. Tú los destruyes a ellos y ¿qué van a decir de ti? Los sacó para matarlos en el desierto. No los destruyas. Moisés había comprendido el nombre de Dios, el carácter de Dios está directamente relacionado con su pueblo y con su ciudad. Capítulo 9 lo deja así claro. Daniel entonces se había dedicado a orar por ese pueblo, por esa ciudad, porque le preocupaba, si usted lo quiere entender, se preocupaba por la fama o el nombre de su Dios. Daniel no llegó a ser un gran hombre en Babilonia porque era el más bonito, el más erudito. Daniel llegó a ser reconocido porque el Dios de Daniel había hecho cosas a través de Daniel. Dios había sostenido a Daniel en la corte de Nabucodonosor. Dios había revelado por medio de Daniel un plan por años. Dios había revelado por medio de Daniel lo que iba a suceder al final de los tiempos. Dios utilizó a Daniel para llamarle la atención a un hombre que se creyó Dios y Dios lo convirtió en un animal por 7 años. ¿Qué hizo Daniel al final? Ser fiel. ¿Quién fue el que ganó fama? El Dios de Daniel. Esa era la preocupación de Daniel, su Dios, la reputación de su Dios. Y cuando él vio o encontró la oportunidad de orar por el pueblo de ese Dios, porque está preocupado por la reputación de su Dios, lo hizo. Iglesia, te pregunto, ¿conoces a tu Dios? ¿Estás preocupado por la reputación de tu Dios? Cuando hablan de ti, ¿qué dicen acerca del Dios al que dices pertenecer? ¿O no te asocian con ese Dios? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Eres de los cristianos que cuando tú llegas dicen quédense callado porque este sujeto es sanito, él es sanito? O dicen, este es uno de esos cristianos crispetos. ¿A quién representas? Cuando hablas, ¿de qué hablas? Cuando piensas, ¿qué piensas? ¿Qué reflejan tus pensamientos y tus acciones? ¿Qué dice la gente acerca de tu Dios? Fíjese que a tal punto era la aflicción de Daniel por el pueblo de Dios, que cuando dice aquí que ni siquiera se untó ungüento, el ungüento significaba gozo. Eso es muy similar a cuando son las 5 o 6 de la tarde y usted dice, en 1 hora es la fiesta, me voy a aplicar 3 gotas de perfume. ¿Qué significa el perfume?
¿Está contento? Estoy contento. Voy de fiesta. Que se note que estoy feliz. Se arregla y lo que determina que usted está feliz y listo para disfrutar de la noche es que un toque de perfume. En este caso, eso era lo que significaba el aceite. Gozo. Bueno, Daniel no estaba contento. Había una carga en su corazón. Y tú y yo deberíamos aprender de Daniel a preocuparnos por nuestros hermanos. Porque en medio de nosotros está el nombre de Dios. En cada uno de nosotros hay una responsabilidad de portar con dignidad el nombre de Cristo. ¿Qué usas? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tus recursos? ¿Hacia dónde apuntan tus deseos, tus decisiones y ambiciones? Todo eso es el reflejo de a quién perteneces. Y yo no puedo decir si perteneces o no, si realmente estás interesado en los intereses de Dios o no. Deberíamos aprender del niño Jesús de 12 años. A sus 12 años estaba preocupado por estar en los asuntos de su padre. Tú y yo hoy compartimos el mismo Padre que nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos estar preocupados por sus intereses. Ahora, estando Daniel en esa preocupación, entramos al versículo 4 y dice: y el día 24 del mes primero, estando yo junto a la orilla del gran río, el río Tigris, alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Saben que Daniel estaba preocupado? Y había dolor en su corazón. Y de pronto estaba desanimado. Y de pronto él creía que no tenía fuerzas. Y de un momento a otro, la visión. Una visión. Y es interesante porque este pasaje de manera particular nos plantea un reto de interpretación no menor. ¿Sí? ¿Cuál es el reto de interpretación que tenemos? Bueno, el reto de interpretación es: ¿quién es esta persona que se le aparece a Daniel? ¿Quién es? Si decimos que es Cristo, necesariamente tendríamos que decir que entonces la persona que aparece más adelante, que toca a Daniel en su hombro y lo reconforta, es alguien diferente. ¿Por qué? Porque esa persona que lo toca en el hombro y que le dice: levántate, te voy a dar fuerzas y ánimo, le dice que estaba en un combate con el príncipe de Persia y el príncipe de Persia no lo dejaba pasar. Pero si decimos que es un ángel, entonces tenemos un problema, porque este ángel es igualito al que aparece en Apocalipsis capítulo 1 y es esa persona igualitico a Cristo. ¿Qué debemos determinar entonces? Bueno, en principio, debemos entender algo. Lo más seguro, porque la Biblia debemos interpretarla a la luz de la misma Escritura. Debemos llegar a la conclusión de que quien aparece aquí en el versículo 4, 5, 6, es una teofanía. Podríamos decir incluso una cristofanía. Pero teofanía en términos de que es una manifestación de la deidad. Teos, Dios, una manifestación. Y esa manifestación que nos aparece aquí es idéntica prácticamente a la que encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Y el contexto de la revelación es similar, relacionada con las cosas que van a acontecer al final de los tiempos. Préstele mucha atención a esto. Un vestido de lino simboliza la pureza.
Eso lo encuentran ustedes en Levítico capítulo 6, versículo 10, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 6. Dice que tenía en sus lomos un cinto de ufaz, un cinturón tejido con fibras de oro, que tenía que ver con un alto estatus, alguien que gobierna. Y es un varón. Es interesante de que Daniel pudo haber dicho, alguien se apareció y es semejante a algo que brilla y que tiene ojos y que tiene brazos y pies, pero no lo dice así, dice como un varón. Y eso nos recuerda mucho a que cuando Dios se manifiesta en carne, en la persona de Cristo, lo hace como un varón. Pero sigue, su cuerpo era como berilo. Y de alguna manera esa palabra traducida al hebreo siempre hace referencia a una piedra muy, muy hermosa, muy valiosa. ¿Sí? Crisólito, topacio o jásped amarillo. Todos los colores son como dorados. ¿Sí? Su cuerpo. Su rostro parecía como un relámpago. ¿Usted alguna vez ha intentado ver el sol? Usted por lo menos ha visto cómo se ve un rayo. Es más fácil ver un rayo, ¿cierto? Usted ve la línea bajar. Usted lo puede ver precisamente porque es algo que tiene una dirección. Porque si no tuviera dirección, sino que se le aparece así y se sostiene, sus ojos no podrían contemplar la energía. Bueno, el texto dice que su rostro parecía un relámpago, pero ese relámpago sí tiene una característica muy particular. Siempre que usted lo ve, siempre está esa luz allí, brillando. ¿Quién puede sostener la mirada ante una luz que da frente a los ojos? ¿Quién puede? De hecho, la respuesta de Daniel ante esta visión es que no pudo sostenerse. Tuvo que esconder su rostro en tierra. Eso solamente pasa cuando estás delante de Dios. Sus ojos como antorchas de fuego. De alguna manera, el fuego tiene algo y siempre ha simbolizado algo en la interpretación bíblica. No solamente pureza, sino que tiene la capacidad de ver lo más hondo que hay. Es como si nada se escapara a esa vista. Y eso se asemeja mucho al atributo de Dios de que todo lo conoce. Imagínate que tienes la posibilidad de pararte frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando tú miras sus ojos, estás desnudo. No hay una sola intención que se escape a su conocimiento. A eso se asemeja o simbolizan los ojos como llamas de fuego. Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, o sea, purificado y pulido. Purificado y pulido. Y cuando Él habla, sus palabras son como un estruendo de una multitud. O sea, es como alguien que cuando habla tiene autoridad. Yo creo que a Daniel se le olvidó que estaba preocupado por un pueblo. Estoy totalmente convencido de que si estaba débil porque no comía tan bien, porque no estaba tan cómodo, porque había dejado de untarse sus ungüentos, no se aplicaba perfume, en el momento en que tiene esa visión, todas las cosas pasaron a un segundo plano. ¿Y por qué les hacía el llamado al principio de la enseñanza? Créeme que cuando Daniel vio la visión, esa visión no pasó desapercibida. Esa fue la manera en que Dios se mostró a Daniel en su momento. Pero te pregunto, ¿cómo se te aparece a Dios a ti hoy por hoy en este momento? ¿Cómo se está presentando Dios a ti en este momento?
por medio de la exposición de su palabra. Y todavía tú y yo tenemos la falta de decencia de creer que no es importante lo que se dice aquí. Tu pecado y mi pecado es tan atrevido de que incluso podemos estar en pecado, hablándole a otros del mismo pecado, hablando en contra del pecado del otro, y no nos damos cuenta que estamos en lo mismo. Y hablando de Dios, y hablando de la santidad de Dios. No creas que por el hecho de tener una experiencia sobrenatural o de conocer y de interpretar la Escritura, tienes garantizada la entrada al cielo. A menos que hayas sido llamado por Dios para la salvación, y esa salvación te va a permitir ser fiel delante de Dios, ten mucho cuidado cómo vives. Porque si tú, conociendo lo que es bueno y lo que es malo, decides vivir en pecado, Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Un Dios vivo, un Dios que es fuego consumidor. ¿Cómo nos aparece Dios aquí en estos versículos? Como alguien que está encendido, que ve lo más profundo de tu mente, de tu corazón y las intenciones de tu ser. Y Daniel no tuvo otra cosa que responder con debilidad a esa visión. En esos versículos 4 al 6 vemos la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando tú estás preocupado por cosas? Lo primero que debe llegar a tu mente no es la grandeza de tu problema, lo difícil de la dificultad. Lo primero que debe llegar a tu mente cuando estás viendo situaciones y problemas y adversidades es la grandeza de Dios. Si te entregas a la aflicción, si te entregas al dolor, si te entregas al problema, estás desconociendo que perteneces a un Dios que es creador de todas las cosas. Tú y yo muchas veces creemos que somos superior a los apóstoles porque tenemos la Biblia completa. Muchas veces creemos que somos más inteligentes y más sabios que Salomón, porque Salomón, con todo el conocimiento que tuvo, pecó y tú no eres capaz de pecar como Salomón pecó. Pero a la primera que tienes la oportunidad de poner tu confianza en Dios y vivir para Dios, lo primero que haces es negar a Dios. ¿Por qué? Porque no corres a refugiarte en Dios, sino que corres a refugiarte en soluciones humanas, en caparazones humanas, en mentiras humanas. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles cuando estaban en una barca en medio de una tempestad? Empezaron a gritar. Bueno, y ellos conocían que Jesús hacía milagros. ¿Por qué tenían que gritar? ¿Por qué la solución fue ahogarse en su miedo y en su temor? Por allá en un momento determinado se acordaron que Jesús estaba en la barca y entonces fueron y le dijeron, Jesús, vamos a morir. Tenían al dador de la vida al lado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que tú y yo nos entregamos a la muerte cuando decimos pertenecer al Dios de la vida! La respuesta de Jesús a sus discípulos fue, hombres de poca fe. Eso sucede cuando el conocimiento de la doctrina no baja a la mente, al corazón, sino que se queda así, allí solamente patinando en un ejercicio de, eso me lo sé, eso ya me lo sé, eso me lo sé hace mucho rato. Es que la pregunta no es si lo sabes, la pregunta es si le das utilidad para tu vida cotidiana. ¿De qué te sirve saber que Dios es poderoso? ¿De qué te sirve saber que Dios es protector?
¿De qué te sirve saber que Dios es proveedor cuando no acudes a Él cuando tienes una necesidad? Peor aún, ¿de qué te sirve saber de que Él es tu Padre si acudes a Él solamente cuando tienes necesidades y no cuando estás gozoso y feliz? ¿Sabías que Dios es Dios cuando hay problemas, pero también cuando no los hay? ¿Lo sabías? Entonces, ¿por qué actúas como alguien que usa a Dios como un servidor tuyo? Cuando es al contrario. Tú debes pensarte y vivir como alguien que es servidor de Dios, que está siempre a disposición de su voluntad. Si tú no olvidas que hay un Dios grande en los cielos que te llamó, te redimió, te salvó para que fueras siervo suyo y que en sus manos estás protegido y seguro, ¿qué hacemos? Lo voy a decir de manera positiva. Hay un Dios grande en los cielos que ha descendido para salvarte y para que tú puedas estar seguro en sus manos. Vive conforme a la verdad que has recibido. Gobierna, Él es grande. Y cuando tienes presente que Él es grande, entonces, independientemente cuál sea la situación en la que estés, los problemas a tu alrededor quedarán en un segundo plano. Quedarán en un segundo plano. ¿Quién puede permanecer en pie ante la majestad de Cristo? ¿Quién? Ustedes tienen el caso de Isaías. Tienen el caso de Juan el apóstol. Cuando estuvieron frente a esas visiones de Cristo, ellos no hicieron otra cosa que caer postrados. Nadie se compara con la grandeza de Dios. Y el cristiano precisamente debe mantener una actitud de humillación. Una actitud de humillación. La única forma en que tú y yo podamos permanecer en una actitud de humillación es que nuestra mente constantemente esté pensando en la grandeza de ese Dios. Ahora piensa esto. Daniel estaba acostumbrado a estar frente a las cortes de los emperadores, de los reyes. Daniel veía que entraba uno, salía otro. Él sabía cómo se tenía que comportar cuando llegaba una eminencia. ¿Cómo se comportó Daniel cuando vio al Rey de Reyes? ¿Sabía cómo comportarse? ¿Sabes que delante de Dios muchas veces no hay conocimiento que valga? Él derrumba todo lo que tú y yo somos. Y es hermoso saber que ese es el Dios al que adoramos. Es un Dios que no está sujeto a las formas. Cuando Él quiere derrumbar un corazón, se quiere manifestar, lo hace. La pregunta es ¿cómo vivimos delante de Dios? Y es una muy buena pregunta. ¿Cómo vivimos delante de Dios? Pero precisamente el versículo 7 en adelante nos lleva a nuestro último punto. Nos recuerda entonces la fragilidad del hombre. Frente a una situación en la que Daniel está, donde está preocupado, donde está angustiado, incluso es una preocupación santa el pueblo de Dios, el nombre de Dios, Daniel recibe una visión y eso le recuerda que su preocupación, aunque es válida, no puede perder de vista lo importante, Dios. Y en medio de la visión, entonces Daniel experimenta su fragilidad, y el pasaje dice, y solo yo, Daniel, vi la visión, una visión. Y aquí hay algo interesante, esta vez no fue un sueño. Esta vez él tenía sus sentidos activos, él estaba acompañado de otras personas, él podía ver, podía escuchar, podía sentir, sus sentidos estaban activos y en medio de un día cotidiano allí acompañado de personas, él ve una visión, dice, y los hombres que estaban conmigo
no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Y me quedé solo viendo esta gran visión. ¿Cuál fue la gran visión? ¿Por dónde empezó la visión? Todo empieza con Cristo. Todo empieza con ver la majestad de Dios. ¿Te parece poco saber acerca de Dios? Realmente es todo. Conocer a Dios, ver a Dios, lo es todo para el hombre. Pero nos parece poco. Solo yo vi la visión. Versículo 8, y me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas. Hombre, ya estaba débil, pero dice, no me quedaron fuerzas. Y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Y no solamente eso, vio y se debilitó. Y después versículo 9 dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí. Señores, la verdad es que tú y yo no sabemos quién es Dios. Porque la manera como tú y yo vivimos, aun cuando sabemos que el Dios que habla tiene el poder para debilitarte, y sabes que cuando tú y yo llegamos a las Escrituras, no nos debilitamos. Cuando tú y yo leemos un pasaje como Dios es santo, Dios es grande y Dios da vida al muerto y Dios mata al que cree que está vivo y humilla al exaltado y exalta al humilde, y vemos cómo Dios actúa y tú y yo no reaccionamos. ¿Sabes qué significa no reaccionar ante la revelación de Dios? Estar muerto. Estar muerto. El pecado endurece el corazón del hombre. A menos de que Dios quiera tocar ese cuerpo, ese corazón, para que responda a la gloria de Dios, está muerto ese corazón que no entiende que Dios es santo y demanda vidas santas y demanda reverencia y obediencia. Demanda. Y el hecho de que no estés viviendo en obediencia y en reverencia no quiere decir que Dios sea indiferente a nuestro pecado. Significa que Dios es paciente, paciente una y otra vez, paciente día y noche, paciente mientras pasan los días y las horas y los meses, pero llegará un día en que ya no habrá más paciencia. Y llegará un día en que Él dirá, cada quien responderá según sus actos, según sus acciones, según sus palabras, según sus intenciones. Nada se escapará a los ojos de fuego del juez del universo, nada. La única pregunta que yo me hago es ¿por qué nosotros somos tan duros al ver la majestad de un Dios que lo ha dado todo para salvarnos? Me quedé solo, dice el versículo 8, viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. El hombre no puede ver todo lo que quiere ver. Y yo quiero que tengas en cuenta esto. Eso sale a la luz del versículo 7. Dice el texto que Daniel estaba acompañado de personas. ¿Escucharon cosas? Sí, pero no vieron. No vieron. ¿Y por qué es importante ese tema, ese punto? Tú y yo, si hay algo de lo que confiamos, es de lo que vemos. ¿O no? ¿Sí o no? De lo que vemos. ¿Qué dijo Tomás? Hasta no ver, no creer. Si hay un sentido al que nosotros le ponemos toda nuestra confianza es a lo que vemos. ¿Y sabes qué? Si Dios quiere, no te deja ver. No te deja ver. Daniel vio, pero las personas que estaban alrededor de Daniel no vieron. Y eso les causó terror.
pavor, susto, angustia. Salieron corriendo de algo que no sabían dónde estaba. Dependía de sus piernas huir y esconderse de algo que ignoraron. ¿Tú estás confiando en lo que tú crees? ¿Tú estás confiando de eso que tú crees que sabes y conoces? ¿Que has creado en tu mente y en tu corazón tus propias opiniones y convicciones? Déjame decirte una cosa. A menos de que eso que tú estás pensando y creyendo no se amolde directamente a lo que la Escritura enseña, estás confiando en algo que es incierto. No confíes en tu propia opinión, dice Proverbios una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque tus sentidos realmente son ciegos. El hombre no puede ver, así quiera. No puede. Tenemos que confiar en la verdad de Dios. Tú estás pensando en algo, estás creyendo en algo y vas a la Escritura y la Escritura te dice, ese no es el camino. Olvida lo que creías, olvídalo. Confía en la Escritura. Es fiel, es verdadera, se sostiene en el tiempo. Y cuando llegues delante de Dios, Dios te va a juzgar sobre lo que viste en la Escritura. Y si permaneces en la Escritura, Jesús dice, vendrán vendavales, tormentas, pero como estaba sobre la palabra, sobre la Escritura, sobre la enseñanza, no fuiste removido. Y no vas a sufrir pérdida. Pero cuando tú y yo decidimos confiar en otras cosas, en tus sentidos, en lo que ves, en lo que escuchas, el tiempo, más temprano que tarde, te demostrará que estabas equivocado. Y quizá ya sea tarde la reflexión. Ese mismo pasaje del versículo 7 en adelante nos muestra que el ser humano normalmente es impulsado por el temor. Daniel fue movido por el temor. Estos hombres fueron movidos por el temor. Si hay algo que tienen claras las personas estrategas en la guerra, es que el temor es el mejor aliado para lograr sus objetivos. El marketing sabe que el temor es la mejor forma de vender. Y usted dirá, ¿cómo? Claro, si sigues comiendo de más y no haces ejercicio, te vas a poner gordo y feo. Mejor ve y paga la mensualidad de SmartFit. Y el temor. Sale usted corriendo, paga la mensualidad. ¿Cierto? El temor mueve ejércitos. El temor mueve conciencias y voluntades. Ahora, ¿qué clase de temor es el que quieres experimentar? En el pasaje encontramos dos tipos de temor. El temor de aquellos que no viendo salieron huyendo. Posiblemente eran paganos. Pero por el contrario encontramos un temor que santifica. Daniel experimentaba desde hacía mucho tiempo un temor que lo acercaba a Dios, un temor que lo llevaba a la reverencia. Y veremos en nuestra próxima exposición que ese temor que vivió por años en santidad, en humildad, lo llevó a ser declarado por Dios siervo muy amado. Muy amado. ¿Qué clase de temor es el que tú experimentas? ¿Cuál es el temor que vives? ¿El temor por las cosas físicas o el temor por la gloria de Dios? ¿Un temor que te lleva a vivir para agradar a Dios o un temor que te lleva a esconderte? La verdad es que el temor bíblico que debe experimentar el cristiano es aquel que lo lleva a no querer defraudar a su Dios. La visión de Dios, en este caso, es para los elegidos de Dios y los lleva a vivir en santidad. Transforma su mente, transforma su vida, transforma su pensamiento. Y mis queridos hermanos, no es más. ¿Por qué hemos titulado el peso de la revelación? El peso de la revelación. Con eso queremos apuntar a la idea de que tú y yo conocemos quién es Cristo.
Daniel vivió una vida difícil, dura, fuera de su tierra, alejado de su familia, en una cultura difícil, porque todo lo que se le presentaba a su alrededor era contrario a lo que él había aprendido. Eso no se asemeja en nada a lo que tú y yo vivimos. Tú y yo crecimos en esta tierra, en Colombia, aquí comemos res, cerdo, arepa, yuca, pescado. Comemos lo que queremos en nuestra cultura, celebramos Navidad, celebramos Semana Santa, todo hace parte de nuestro contexto cultural. Es fácil vivir aquí. Sabemos lo que podemos y no podemos hacer conforme a la ley de nuestra nación. Es fácil vivir. Daniel no vivió en ese contexto. Daniel vivió en un contexto de una persona que vivía en una cultura distinta y todo lo que se practicaba en esa cultura era contrario a la voluntad de Dios. Todo. Pero él se determinó a ser fiel a su Dios. Y ese es el primer llamado que tú y yo tenemos. Determínate a vivir para tu Dios. Un peso en la revelación de aquel que está determinado a vivir para Dios va a entender cuando un pastor o un predicador te dice: estás viviendo para el mundo por esto y esto y esto y esto. Porque cuando tú estás pegado a la revelación de Dios, empiezas a ver todo lo que en la vida está mal. Nosotros vivimos más para nuestros placeres. ¿Por qué no te preocupas por la santidad de tu vida y de tus hermanos? Porque no estás viviendo para Dios. Porque estás viviendo según los deleites. Y por eso insistimos en esto. Nosotros hasta ahora preguntamos para nosotros mismos, para engañarnos a nosotros mismos: ¿y qué tiene de malo ir al cine? ¿Y qué tiene de malo ir de vacaciones? ¿Y qué tiene de malo comprar tenis extras? ¿Y qué tiene de malo gastarme el dinero en eso y aquello? Bueno, el problema no es si tiene algo de malo. El problema es si eso refleja a tu Dios. ¿Está reflejando eso a tu Dios? ¿Está reflejando la santidad de Dios? De la misma manera que inviertes tiempo y esfuerzo en cosas que no apuntan a la eternidad, ¿lo estás haciendo para las cosas que apuntan a la eternidad? ¿Estás invirtiendo en tu formación espiritual? Y si la respuesta es no, la pregunta es ¿por qué? Porque no hay un suficiente peso de la revelación de Cristo en tu vida. No es que no hayas sido llamado a ser pastor o predicador, es que no has entendido cómo se ve un hombre que vive para la gloria de Dios. Pregúntale a Daniel. Daniel no era un predicador, Daniel no era un sacerdote, Daniel no era nada de eso. Era un joven común y corriente, pero determinó en su corazón servir a su Dios y Dios lo usó. No tienes que ser especial, solamente necesitas ser un necesitado, alguien que necesita la misericordia de Dios. El peso de la revelación nos transforma. El principio de realidad de nuestro cristianismo debe ser la comprensión de la verdad divina. Y te voy a explicar eso. Estamos ya en el punto de la aplicación. ¿Cómo debes vivir? A la luz de ese pasaje de Daniel capítulo 10, versículos 1 al 9. El principio de realidad para el cristiano debe ser la comprensión de la verdad divina. Cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en cualquier lugar, tú no vas a actuar conforme a la realidad de tu entorno, sino conforme a la verdad de Dios. Porque la realidad te puede decir muchas cosas. Aprovecha un gangazo, 3 por 1, te alcanza. Era la plata para el arroz, pero también te alcanzaba para comprar 4 pares de tenis. ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué tengo que hacer? El principio de realidad que te dice, pues aprovecha. A la luz de la Escritura, ¿qué encontramos? Dios te ha provisto para tu necesidad. ¿Qué comer? ¿Dónde dormir? El cristiano debe vivir conforme a la verdad, no al principio de realidad. Las realidades cambian. Cada realidad que vemos aquí en ese lugar es diferente. La verdad es la misma. Vive conforme a la verdad. Y vas a ver
cómo Dios respalda tus decisiones. ¿Qué más encontramos? Aplicación. Hay asuntos que realmente inquietan nuestra alma. Hay asuntos que inquietan nuestra alma. Eso que te inquieta, llévalo a Dios. Llévalo a Dios. Llévalo a Dios. Aprendamos humildad. ¿Y qué significa eso, aprender humildad? No intentes resolver las cosas en tus propias fuerzas. Lo primero que tienes que hacer es llévalo a Dios. Sé humilde. Llévalo a Dios. Sé sensato. Llévalo a Dios. El Señor no me responde. El Señor sí te responde. Ve a la Escritura. Sé como la viuda. Hazme justicia. Hazme justicia. ¿Hasta que qué? Hasta que respondan tu oración. Sé humilde. Presenta tu ansiedad, presenta tu preocupación, presenta tu temor, presenta tus problemas delante de Dios hasta que recibas respuesta. El día que tú determines no orar porque crees que has orado demasiado y que no has recibido la respuesta que quieres, te has levantado en orgullo delante de Dios diciendo: yo tengo una mejor forma para actuar de lo que tú crees y voy a actuar y resolver por mi propia cuenta. Eso es pecado. Sé humilde y espera que Dios acuda en tu ayuda. Otra aplicación. Solo, ojo con esto, solo Dios. Repita conmigo, solo Dios es digno de tu temor. No temas a nada más. Y el temor a Dios que debes experimentar en tu vida es un temor que te va a llevar a vivir en reverencia, en obediencia. Solo Dios merece y es digno de tu temor. Ojo con esto, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el temor, ni el hambre, ni la riqueza, ni la abundancia, nada puede llevarnos a temer más que Cristo. No es posible que tú como cristiano estés pensando en que la muerte, qué tristeza, qué va a pasar. ¿En qué pasará si mañana no tenemos comida? Pues que pase lo que tenga que pasar. Pon tu confianza en el Señor. Punto. Él provee. Él es tu Señor. Él es tu dueño. Solo Dios es digno de tu temor. Cuando pienses en eso, recuerda que es la única salida y alternativa que tienes. La única salida que tenemos como humanos es poner nuestra confianza y nuestro temor en Dios. Porque lo único que va a quedar, aparte de eso, es una verdad. Somos demasiado frágiles. Solamente tiene que haber un cambio muy pequeño en tu vida para que de la riqueza pases a la pobreza. De la dicha a la desdicha. Son cosas muy sencillas que tienen que pasar en nuestra vida para que nos demos cuenta de nuestra fragilidad. Y si no, pregúntale al dedo chiquito de tu pie, ¿qué tan frágil eres? Y recordarás que somos miserables. Y a menos de que estemos aferrados a Dios, vamos a vivir en esa fragilidad hasta llegar al infierno. Mis hermanos, la revelación de Cristo debe tener un peso en nuestras vidas, que sea real, que sea efectiva, no solamente mero conocimiento, sino obediencia. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado a la luz de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder comprender esos principios que nos has enseñado a la luz de la vida de Daniel. Y que solamente son una introducción a lo que ha de ser la última revelación que le diste a este hombre fiel. Pero permítenos, Señor, a la luz de este pasaje, no solamente querer ser como Daniel. Es verdad que fue fiel. Es verdad que pasó por muchos cambios en su vida. Es verdad que vivió preocupado por tu nombre. Pero la Escritura nos dice que nuestro modelo a seguir es Cristo. No hubo un hombre más sabio que Él. No hubo un hombre que se comprometió más con obedecerte a ti.
con amarte a ti. Cristo es nuestro modelo a seguir. Ayúdanos, Señor, a comprender que realmente el propósito de la salvación es que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Y que precisamente nos vamos a parecer a Cristo cuando el peso de quién es Cristo en nuestras vidas se haga realidad. Aplasta nuestro orgullo, transforma nuestra mente. Padre, que tu palabra realmente tenga el valor que debe tener. Como lo decía el Salmo, tú has puesto tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Que eso sea una realidad en nuestra mente, para que tu nombre y tu gloria sean reflejados por medio de nuestra vida en nuestros entornos. Y entonces las personas se den cuenta que te pertenecemos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.